La vida humana, desde sus aspectos más sencillos hasta sus dimensiones más misteriosas, está regida por leyes tan precisas como las que gobiernan el movimiento de los astros y el crecimiento de las semillas. Estas leyes universales, lejos de ser superstición o decretos arbitrarios de una voluntad lejana, son procesos verificables que operan en el alma y la mente cuando se ordenan con disciplina, atención y comprensión. El propósito de este libro es revelar, con claridad y profundidad, que cada ser humano posee en sí mismo las llaves para experimentar y comprobar estas leyes, integrándolas en la vida diaria a través de la atención consciente, la respiración profunda, la oración auténtica y la conducta recta. Desde antiguo, las grandes tradiciones espirituales han enseñado que la energía sigue a la atención. Aquello que el ser humano observa con constancia y sentimiento adquiere poder en su experiencia, y toda transformación real comienza por un cambio en la dirección de la conciencia. Si la atención se dispersa en preocupaciones y deseos contradictorios, la energía vital se fragmenta y la vida se llena de confusión y esfuerzo estéril. Pero cuando la mente se aquieta y la atención se dirige de forma deliberada hacia el bien, la paz o el propósito superior, la energía se concentra y la realidad se reorganiza de acuerdo con esa vibración predominante. Así, la armonía con Dios, entendida no como una creencia pasiva, sino como una experiencia viva de comunión, se traduce en una eficacia silenciosa en el trabajo, la familia, la salud y el servicio a los demás. El método general que aquí se propone no es el resultado de especulación ni de teoría abstracta, sino la síntesis de prácticas comprobadas por generaciones de buscadores y confirmadas en mi propia experiencia y en la de miles de discípulos alrededor del mundo. El camino comienza con el silencio interior, ese espacio de recogimiento donde la mente abandona la prisa y se vuelve receptiva a la voz de la intuición. A continuación, la dirección consciente del aliento, la respiración profunda y rítmica, establece la calma fisiológica y prepara el terreno para la claridad mental. La afirmación científica, repetida con fe y sentimiento, reeduca el subconsciente y alinea la vibración interior con el bien buscado. La imaginación devocional, en la que se visualiza la escena cumplida y se experimenta gratitud anticipada, abre el canal de la manifestación. La acción sin apego permite que el esfuerzo sea constante, pero libre de ansiedad por los resultados, y la rendición confiada coloca todos los frutos en manos de la sabiduría suprema, permitiendo que la vida responda por caminos simples y naturales. Para comprobar el funcionamiento de estas leyes, invito al lector a llevar un registro diario de causas internas y efectos externos, pensamientos, emociones, palabras, decisiones y los acontecimientos que se suceden en la experiencia cotidiana. Este diario se convertirá en un laboratorio espiritual, donde será posible constatar que nada ocurre por azar y que toda circunstancia, favorable o adversa, puede ser comprendida y transformada por el poder de la conciencia ordenada. A lo largo de este libro, haremos uso de recursos fundamentales que han probado su eficacia, las enseñanzas y experiencias relatadas en Autobiografía de un Yogi, las directrices prácticas de la ley del éxito, las fórmulas transformadoras de afirmaciones científicas de sanación, los principios eternos de la Bhagavad Gita, la disciplina mental de los Yoga Sutras de Patanjali y la sabiduría viva de los Evangelios. Cada capítulo constituye una invitación a experimentar, a reflexionar y a integrar en la vida real la ciencia espiritual que gobierna la existencia. Este libro no es un tratado teórico ni un compendio de promesas vacías. Es una guía para quienes desean comprobar por sí mismos que la vida, cuando se vive en armonía con las leyes universales, se convierte en un cauce de paz, eficacia y gozo silencioso, donde la gracia desciende y la realidad responde al llamado del alma despierta. Ley y amor, la ciencia del corazón. Basado en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Atención, voluntad y energía, el punto de partida. Cuando el ser humano comienza su búsqueda por comprender y dominar las leyes universales, se encuentra, inevitablemente, ante la pregunta de cómo gobernar su propia vida, cómo encauzar las fuerzas invisibles que determinan el curso de sus días y noches.
Aquí, al inicio de este sendero, conviene que aquietemos toda impaciencia y sentemos las bases sobre las que se edifica toda ciencia espiritual verdadera. Así como un arquitecto no inicia la construcción sin antes calcular los cimientos, tampoco el aspirante a la autorrealización debe ignorar el fundamento de la atención, la voluntad y la energía, pues de la solidez y pureza de estos principios depende el éxito o el fracaso de toda empresa interior. Para entender la función de la atención, uno debe contemplar la naturaleza de la mente como un espejo que, al reflejar sin distorsión lo que se coloca frente a ella, permite percibir con claridad la realidad que busca ser comprendida. La dispersión de la atención es, en cambio, como un lago agitado por el viento, ninguna imagen, por sublime que sea, puede aparecer definida sobre sus aguas. Por eso enseño que la atención es la primera llave, el portero de la conciencia, pues solo aquello a lo que prestamos atención adquiere poder en nuestra vida. Yogananda afirma, en la ley del éxito, el primer paso hacia el dominio de sí mismo es la práctica de la concentración. Sin ella, la energía vital se dispersa y la voluntad queda debilitada. El aspirante debe hacerse, entonces, la pregunta, ¿en qué ocupo habitualmente mi atención? ¿La dejo a merced de los estímulos externos o la retiro, deliberadamente, hacia los fines que deseo alcanzar? Esta reflexión inicial conduce a la comprensión de que la voluntad, en su estado puro, no es una fuerza de tensión, lucha o obstinación ciega, sino la capacidad de mantener la atención sobre un objetivo elegido sin permitir que las distracciones ni las dudas la desvíen. La voluntad genuina es como la luz de una lámpara colocada en un lugar sin corrientes de aire, estable, luminosa, inalterable. Patanjali, en los Yoga Sutras, describe el samyama, la triple disciplina de concentración, meditación y absorción, como la senda para conquistar los poderes internos, y señala, por la práctica ininterrumpida y prolongada, la mente se establece firmemente. No se trata de una voluntad que se manifiesta solo en momentos heroicos, sino de la persistencia serena y constante que convierte la intención en destino, la idea en hecho, el deseo en realidad palpable. Sin embargo, ni la atención ni la voluntad pueden operar sin un soporte vital que la sustente, la energía. Aquí entramos en el misterio del aliento como puente entre la mente y el cuerpo, entre el pensamiento y la acción. Observa, lector atento, que todo estado de ánimo, toda fluctuación mental, tiene un correlato inmediato en el ritmo de la respiración. Cuando la mente está serena, el aliento se vuelve profundo y regular. Cuando la mente expresa de la ansiedad o la ira, la respiración se torna superficial y entrecortada. Esta ley, sencilla pero olvidada por casi todos, constituye la base de las disciplinas más antiguas y poderosas del yoga. En la Bhagavad Gita, Krishna declara, controlando el aliento y los sentidos, el sabio dirige la mente y se establece en la serenidad, haciendo del ser su única meta. La regulación consciente del aliento no solo pacifica la mente, sino que despierta reservas ocultas de energía, hasta entonces desperdiciadas en emociones y pensamientos inútiles. En mi experiencia, tanto personal como en la guía de discípulos de diversas culturas y temperamentos, he observado que el primer obstáculo para la concentración genuina es la tensión. El estudiante suele confundir concentración con forzar la mente, y así, en su afán por enfocarse, crea una rigidez que, lejos de favorecer la atención, la ahoga. Es esencial comprender que la concentración auténtica solo puede florecer en un terreno de relajación consciente. Invito aquí al lector a realizar un sencillo ejercicio. Siéntese cómodamente, cierre los ojos, y durante 5 minutos lleve su atención al flujo natural del aliento, sin modificarlo, solo observándolo. Cuando surjan pensamientos, no luche contra ellos, déjelos pasar como nubes en el cielo, y devuelva suavemente la atención al aliento. Repita este proceso cada día, descubrirá, al cabo de unas semanas, que la mente se torna más dócil, la voluntad más estable y el cuerpo más vital. Es necesario explicar, sin rodeos, que la atención dispersa es la causa raíz de la debilidad mental y del fracaso en todos los planos de la existencia. Así como un haz de luz, al atravesar una lente, se concentra en un punto capaz de quemar aquello sobre lo que incide, así también la atención, reunida y dirigida, se convierte en la herramienta más poderosa para transformar el entorno y la experiencia.
La voluntad actúa como la mano que dirige ese rayo, el aliento como el combustible que lo mantiene vivo. La dispersión, en cambio, disuelve la energía, produce confusión y nos convierte en hojas arrastradas por los vientos del destino. Por ello, en mis enseñanzas, insisto en la importancia de prácticas que cultiven, simultáneamente, la relajación y la concentración. El aspirante debe aprender a retirar sus sentidos de los objetos externos y a dirigirlos, como las tortugas que recogen sus miembros, hacia el interior, donde la fuente de toda paz y poder reside en silencio. El proceso es gradual, requiere paciencia, pero no está reservado para ascetas ni místicos retirados del mundo. Puede y debe practicarse en la vida diaria, mientras se camina, se escucha, se trabaja, se conversa. Pregúntese el lector: ¿soy dueño de mi atención o soy esclavo de los estímulos que me rodean? ¿Mi voluntad es constante o fluctúa según la opinión y el ánimo de los demás? En el sendero de la realización espiritual, el dominio de la atención y la voluntad es el verdadero primer milagro. Todo lo demás, las experiencias extraordinarias, las visiones, las intuiciones súbitas, depende de este fundamento. No basta con desear, hay que sostener el deseo con una voluntad tranquila y persistente, sin ansiedad por los resultados. Aquí conviene recordar la parábola del campesino, aquel que, después de sembrar la semilla, cava cada día para ver si ha brotado, solo consigue perturbar su crecimiento. Así también, quien ora o visualiza un objetivo, pero luego duda o se impacienta, arranca la semilla que plantó en el campo fértil de la mente. La verdadera concentración es, entonces, inseparable de la fe paciente y de la aceptación confiada del tiempo de la maduración. Sugiero aquí una práctica fundamental, apta para cualquier edad o condición. Cada mañana, antes de comenzar las actividades habituales, dedique 10 minutos a sentarse en silencio, con la columna erguida y la mirada suavemente elevada. Lleve la atención a un punto entre las cejas, imaginando una luz suave y cálida que se enciende allí. Mientras inhala, sienta que recoge la energía dispersa de todo el cuerpo y la concentra en ese centro. Mientras exhala, sienta que disuelve toda tensión y ansiedad en la paz del momento presente. Puede repetir mentalmente, al ritmo de la respiración: estoy atento, estoy en paz, mi voluntad es firme y tranquila. Esta sencilla disciplina, practicada con regularidad, transformará gradualmente la cualidad de su atención y de su vida entera. No se debe olvidar, además, la importancia de la oración de entrega. Después de todo esfuerzo por concentrar la mente y dirigir la voluntad, conviene rendirse en humildad ante la inteligencia superior que sostiene y anima todas las cosas. La oración, entendida no como súplica egoísta, sino como acto de comunión y entrega, libera la voluntad de la tensión de la expectativa y la abre a la inspiración y la guía que solo pueden surgir en un estado de receptividad interior. En palabras de la Bhagavad Gita, aquel que, con fe y entrega, dedica todas sus acciones al Ser Supremo, es liberado de las cadenas del karma y alcanza la paz inalterable. Enseño a todo buscador sincero que el dominio de la atención, la voluntad y la energía es el fundamento sobre el cual se edifica todo progreso, tanto material como espiritual. Nada puede suplir su ausencia y nada puede impedir el avance de quien las cultiva con perseverancia. Invito al lector a observar, con rigor y sinceridad, los momentos del día en que su atención se dispersa, a registrar las circunstancias en que su voluntad flaquea, a examinar el estado de su aliento y de su energía en las diversas situaciones de la vida. Ese autoconocimiento es el inicio del verdadero poder. Como cierre de este capítulo, quisiera dejar en el corazón del lector una certeza: la vida no está gobernada por fuerzas fieras ni por accidentes sin sentido. Existe una ley, profunda y benévola, que responde a la dirección consciente de la atención y la voluntad, sostenidas por la energía del aliento y coronadas por la entrega confiada. Dominar estos principios es conquistar la llave maestra que abre todas las puertas del destino. Que este conocimiento no quede en la mera reflexión intelectual, sino que se traduzca en disciplina diaria, en alegría serena y en una fe cada vez más profunda en la respuesta viva de la ley universal. Capítulo 2. La ley de la vibración, AUM y la armonía del universo.
El universo, en su naturaleza más íntima, no es una sustancia inerte ni un vacío sin sentido, sino un océano de vibración consciente en el que cada partícula, cada pensamiento, cada emoción y cada átomo participa de una sinfonía eterna, orquestada por una inteligencia suprema. Comprender la ley de la vibración no es simplemente aceptar una idea abstracta, sino penetrar en el tejido mismo de la existencia, donde la materia y la mente son modulaciones de una misma energía y donde el ser humano puede, por el arte de la percepción y la devoción, sintonizar su vida con la melodía del infinito. Todo lo que existe vibra. Esto es tanto una verdad espiritual como un principio que la ciencia materialista comienza a vislumbrar. Las moléculas, los pensamientos, los sentimientos, el sonido y la luz, todo se expresa como oscilación, ritmo y movimiento. Pero mientras la ciencia se detiene en la medición externa de la vibración, la sabiduría perenne va más allá y enseña que la vibración es la manifestación visible de una conciencia inmanente, y que el ser humano, dotado de razón y sensibilidad, puede alterar la frecuencia de su propio ser por medio de la atención, la palabra, el pensamiento y el aliento. El AUM es el nombre universal que la antigüedad ha dado a esa vibración fundamental, ese sonido raíz, matriz de todas las formas y fenómenos. AUM no es un símbolo vacío ni un mero mantra cultural, es la firma audible de la presencia divina, la vibración de la conciencia cósmica en su acto creador y sustentador. En mis experiencias de comunión profunda y en las visiones relatadas por sabios de todas las épocas, se reconoce que al escuchar en el silencio del alma, más allá del bullicio de los sentidos y de la mente discursiva, surge un murmullo sutil, un canto interno, el cual los Vedas y los místicos cristianos han identificado como el sonido que no es producido por instrumento alguno, la voz que llamamos AUM. El aspirante espiritual que desee transformar su vida debe aprender a emplear el AUM no solo como una palabra sagrada, sino como un recurso práctico de reeducación de la mente y el cuerpo. Para esto, existen tres caminos principales: la escucha interior, el canto reflexivo y el silencio posterior. La escucha interior consiste en retirar la atención de los sentidos y llevarla hacia el corazón o hacia el centro, entre las cejas, en un estado de recogimiento y quietud, esperando percibir el sonido sutil del AUM, que puede presentarse como zumbido, vibración, música etérea o sensación de expansión. Esta práctica, descrita en Susurros de la Eternidad, fortalece el sistema nervioso, disuelve la ansiedad y prepara la mente para recibir la intuición directa. El canto reflexivo, por otro lado, consiste en vocalizar el AUM lentamente, dejando que la vibración impregne cada célula del cuerpo y cada rincón de la conciencia. No se trata de repetir el sonido mecánicamente, sino de entregarse al acto, como quien deja caer una gota en un lago y observa cómo se expanden los círculos en todas direcciones. La vibración producida por el AUM armoniza las emociones, suaviza los impulsos y facilita la superación de estados de ánimo negativos, abriendo la puerta a una mayor receptividad y paz. El silencio posterior es el arte de quedarse quieto tras la emisión del sonido, permitiendo que la resonancia interna continúe su obra de purificación y alineamiento. En este espacio sin palabras, la mente se aclara, el deseo se apacigua y la intuición, antes velada, comienza a manifestarse en forma de comprensión espontánea, de guía interior, de certeza serena. Jesús aludió a esta ley cuando dijo: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Evangelio de Juan. El Verbo, aquí, es esa vibración original, esa palabra eterna que, cuando es escuchada en el corazón, restaura el orden y la armonía del ser. Muchos discípulos me han preguntado: ¿cómo puedo saber si mi vibración interior está en sintonía con la ley universal? La respuesta es sencilla, pero profunda. Observa tu estado nervioso, tus emociones y la claridad de tu mente. Cuando la vibración es correcta, el cuerpo experimenta vitalidad sin agitación, la mente goza de claridad sin rigidez, y el corazón se llena de un amor silencioso, no dependiente de las circunstancias externas. Esta es la señal inequívoca de que la melodía del alma está en concordancia con la sinfonía cósmica. Si, por el contrario, hay confusión, cansancio o desesperanza, es necesario detenerse y restablecer la armonía por medio de la práctica consciente del AUM y la atención dirigida. La ley de la vibración actúa en todos los planos de la existencia.
Un pensamiento de odio o de miedo, aunque permanezca oculto en la mente, altera la frecuencia del cuerpo, debilita el sistema inmunológico y atrae experiencias negativas. Un pensamiento de amor o de gratitud, en cambio, eleva la vibración, fortalece el ánimo y predispone al cuerpo y al entorno a responder con generosidad y gracia. En la Bhagavad Gita se dice, el hombre se convierte en aquello que medita constantemente. Este principio debe ser aplicado con rigor, pues implica una responsabilidad ineludible sobre la calidad de las vibraciones que cultivamos, no solo para nuestro bien personal, sino para el bien de toda la creación. Para adentrarse en esta práctica, sugiero el siguiente ejercicio diario. Al despertar, antes de iniciar cualquier actividad, siéntese con la columna recta y los ojos suavemente cerrados. Inhale profundamente y al exhalar, vocalice el AUM de forma prolongada, sintiendo cómo la vibración resuena en el pecho, sube a la garganta y finalmente vibre en la cabeza. Permanezca unos segundos en silencio, percibiendo los ecos internos. Repita este ciclo varias veces, hasta que sienta que la mente se ha aquietado y el corazón se ha ensanchado en un clima de paz. Durante el día, cuando sienta agitación o inquietud, practique brevemente esta técnica mentalmente, sin necesidad de emitir sonido, recordando que la vibración puede ser evocada con la intención y la memoria, incluso en medio de las ocupaciones cotidianas. En mis años de enseñanza, he sido testigo de numerosas transformaciones producidas por la práctica consciente de la vibración. Personas que sufrían de insomnio, ansiedad o irritabilidad crónica han recuperado el equilibrio y la salud por medio de la meditación en el AUM, el canto devocional y la escucha silenciosa. La vibración correcta tiene el poder de restaurar la armonía de las células, calmar la mente y abrir canales de percepción superior. Por eso insisto, no subestime el poder de la vibración. No nos relega una curiosidad esotérica ni a un ritual vacío. Hágalo parte de su vida, de su respiración, de su pensamiento. Quiero que el lector comprenda que la ley de la vibración no es exclusiva del yoga ni de la tradición oriental. En los evangelios se encuentran referencias explícitas al poder creador de la palabra y a la necesidad de cuidar el tono interior. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Las palabras, los pensamientos y las emociones emiten vibraciones que configuran el destino, abren o cierran puertas, atraen o repelen circunstancias y personas. Aprender a escuchar el propio clima vibratorio es una de las más altas disciplinas y, al mismo tiempo, una fuente inagotable de consuelo y poder. Ahora bien, toda vibración, por elevada que sea, pierde su eficacia si no se acompaña de un acto consciente de entrega y apertura al misterio. Por eso, después de cada práctica de AUM, recomiendo que el estudiante permanezca en silencio, sin expectativa, como quien espera la visita de un amigo amado. En ese espacio vacío, el espíritu puede llenar al buscador de una luz nueva, de una sabiduría fresca, de un gozo sin motivo. Quien cultiva la vibración correcta y el silencio receptivo, experimentará, tarde o temprano, la realidad de la guía interna. La certeza de estar sostenido por una ley que todo lo comprende y todo lo armoniza. Para culminar este capítulo, deseo enfatizar que el dominio de la vibración es, en realidad, el dominio de la vida. Nada se resiste a una vibración persistente, elevada y amorosa. Ni las circunstancias exteriores, ni las enfermedades, ni la soledad, ni la duda. Si el aspirante persevera en la práctica, si purifica su pensamiento y su sentimiento, si armoniza su palabra y su silencio, experimentará la verdad de las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz, fruto de la vibración sintonizada con la ley universal, es el tesoro más grande que puede alcanzarse en la existencia humana. Capítulo 3. Ritmo y respiración. El arte de vivir en Kriya. En la vida humana, nada es más evidente, y al mismo tiempo, más ignorado que el poder del ritmo. Todo lo que existe, desde el latido del corazón hasta la alternancia del día y la noche, la sucesión de las estaciones, el ciclo del nacimiento y la muerte, obedece a leyes de periodicidad y alternancia. El ser humano, en su prisa y dispersión, suele olvidar que su propio bienestar físico,
mental y espiritual depende de su capacidad para reconocer, respetar y armonizarse con estos ritmos. El arte de vivir en Kriya, palabra que significa acción consciente, consiste precisamente en establecer una relación inteligente y armónica con los ciclos universales, comenzando por el ciclo más cercano y fundamental, la respiración. En mi experiencia, he observado que quienes sufren de ansiedad, fatiga crónica o confusión emocional, suelen haber roto el ritmo natural de su vida. El cuerpo se ve sometido a exigencias artificiales. La mente es forzada a sostenerse en estados de tensión prolongada, y el alma queda relegada a los márgenes de la existencia cotidiana. Sin embargo, la solución a estos males no se encuentra en el retiro ni en el rechazo del mundo, sino en la restauración de un ritmo justo y natural en todas las actividades: trabajo, descanso, alimentación, relación, pensamiento y oración. Así como el agricultor no puede forzar la maduración del fruto fuera de su estación, el buscador espiritual debe aprender a fluir con los ciclos, empleando la disciplina no como represión sino como orden inteligente y compasivo. La ciencia del aliento, conocida como pranayama, constituye el núcleo operativo del Kriya Yoga. No se trata aquí de técnicas esotéricas reservadas para unos pocos, ni de fórmulas mecánicas carentes de alma, sino de principios universales accesibles a todo ser humano que se disponga a observarse y a experimentar. La postura correcta, espalda recta, cabeza erguida, pecho abierto, no es una simple formalidad externa. Es la disposición que permite que la energía vital circule libremente por la columna vertebral, eje invisible por el cual asciende la atención desde los centros inferiores de la conciencia hacia el centro superior entre las cejas, donde se experimenta la claridad, la paz y la inspiración. La respiración calma y regular es el signo más visible de una mente ordenada. Quien ha practicado durante años la observación del aliento, sabe que todo pensamiento inquieto o negativo, toda emoción de miedo o enojo, perturba de inmediato el ritmo respiratorio. Inversamente, el retorno voluntario a una respiración lenta, profunda y pausada, aquieta la mente y restablece el flujo armonioso de la energía en el cuerpo. Este es el fundamento de toda meditación auténtica y la raíz de la eficacia en la acción diaria. Los Yoga Sutras de Patanjali enseñan que cuando la respiración se vuelve sutil y silenciosa, la mente se recoge y se establece en su propio ser, revelando la relación directa entre el control del aliento y la calma mental. La columna vertebral, considerada en la tradición del yoga como el canal central de energía, Sushumna, es mucho más que una estructura física, es el puente entre el instinto y la intuición, el sendero por donde asciende la atención hacia estados de percepción cada vez más elevados. En el Kriya Yoga, la práctica consiste en sincronizar la respiración, la visualización y la conciencia del flujo energético a lo largo de la columna, de modo que la vitalidad dispersa en el cuerpo y en la mente se recoja y se ofrezca en devoción a la inteligencia suprema. No se requiere aquí de técnicas avanzadas para experimentar los primeros frutos, basta con sentarse cada día, durante algunos minutos, en silencio, con la columna recta, llevando la atención al recorrido del aliento desde la base hasta la coronilla, y observando cómo la mente se va aquietando, el ánimo se serena y el cuerpo se revitaliza. El ritmo, sin embargo, no se limita al ejercicio formal de la respiración. El auténtico arte de vivir en Kriya consiste en trasladar ese principio de alternancia consciente a todos los aspectos de la vida. Trabajar con intensidad, pero hacer pausas para el descanso y la contemplación. Alimentar el cuerpo con regularidad, sin excesos ni privaciones innecesarias. Reservar tiempo para la familia y para el silencio. Organizar el día de manera que haya espacio para la alegría, la reflexión y el servicio. El hábito de intercalar momentos de respiración consciente en medio de las actividades cotidianas, al iniciar el día, antes de una reunión, al finalizar una tarea, antes de dormir, transforma la calidad de la experiencia, reduce el desgaste y previene el agotamiento físico y mental. Muchos estudiantes se preguntan, ¿cómo puedo establecer una rutina diaria que respete mi realidad y mis responsabilidades, pero que también me permita avanzar en el camino espiritual? La respuesta es simple y exige honestidad consigo mismo. No se trata de imponer horarios rígidos ni de copiar rutinas ajenas, sino de observar los propios ritmos, detectar los momentos de mayor energía y concentración,
y dedicar esos espacios a la práctica de la respiración consciente, la meditación o la contemplación. Para algunos, la madrugada es el momento ideal, para otros, la noche ofrece el silencio propicio. Lo importante es la regularidad, la fidelidad a un compromiso consigo mismo, aunque sea de solo 10 minutos diarios, pues la gota constante perfora la piedra. El efecto de vivir en Kriya no tarda en manifestarse. La mente se vuelve más clara y menos reactiva, las emociones, más estables y menos dominantes, el cuerpo, más resistente y menos vulnerable a las tensiones del entorno. Los pequeños malestares, la irritabilidad, la fatiga, comienzan a disminuir, y surge un ánimo sereno y una alegría interna que no depende de circunstancias externas. Incluso las dificultades y los desafíos parecen menos amenazantes, porque la mente, habituada a retornar al ritmo de la respiración, aprende a no ser arrastrada por el oleaje de las preocupaciones. He enseñado a miles de buscadores, de diferentes edades y ocupaciones, la importancia de incorporar el principio del ritmo y la respiración consciente en sus vidas. Quien ha perseverado en la práctica, no solo ha mejorado su salud y su capacidad de trabajo, sino que ha descubierto un sentido de orden y propósito que trasciende la simple eficacia material. Como escribí en mis enseñanzas de Kriya Yoga, el dominio de la respiración es el dominio de la vida, y el dominio de la vida es el dominio del destino. Este conocimiento, lejos de ser privilegio de unos pocos, es herencia de toda la humanidad. Para terminar este capítulo, quiero ofrecer un ejercicio concreto y sencillo, apto para cualquier lector. Cada mañana y cada noche, siéntese en silencio, con la columna recta y la mente atenta. Inhale contando hasta 4, retenga el aire contando hasta 4, exhale contando hasta 4, y permanezca sin aire contando hasta 4. Repita este ciclo durante 5 minutos. Observe, sin forzar nada, cómo la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y una sensación de equilibrio comienza a impregnarse en todo su ser. Lleve este ritmo a lo largo del día, recordando, cada vez que surja una tensión o una preocupación, regresar por unos segundos a la respiración consciente. Así, poco a poco, se irá estableciendo un ritmo interno que hará de la vida diaria un campo de experimentación espiritual, una oportunidad constante para trabajar, amar y descansar sin fricción. El arte de vivir en Kriya es, en esencia, el arte de respetar el ritmo natural de la vida, de sincronizar la acción con la pausa, el esfuerzo con el descanso, la palabra con el silencio. Cuando este arte se practica con sinceridad y constancia, la existencia entera se transforma en una danza armoniosa, y el ser humano se convierte en un instrumento consciente de la melodía universal. Que el lector lleve estas enseñanzas a la práctica, y descubrirá por sí mismo la verdad de las palabras eternas. Cuando la respiración se vuelve sutil y silenciosa, la mente se recoge y se establece en su propio ser. Yoga Sutras, Patanjali. Capítulo 4. Causa y efecto consciente, karma, elección y revisión del día. En el sendero de la autorrealización, es fundamental comprender el principio de causa y efecto consciente, pues nada en la vida ocurre al azar ni por simple capricho de los dioses o del destino. Todo pensamiento, palabra y acción constituye una semilla plantada en el fértil campo de la existencia, y cada semilla produce un fruto acorde a su naturaleza, sin excepción posible. Esta ley, conocida como karma, no es un castigo impuesto ni un destino ciego, sino una pedagogía divina que revela a cada ser humano la relación entre sus elecciones y sus experiencias, invitándolo a asumir plena responsabilidad por la dirección de su vida. Como afirma la Bhagavad Gita, el hombre es, en verdad, su propio amigo y también su propio enemigo. Depende de él alzarse o hundirse. La ignorancia popular suele ver el karma como una cadena ineludible de errores pasados, una prisión donde el individuo se encuentra condenado a repetir sufrimientos sin posibilidad de redención. Pero quien observa atentamente descubrirá que la verdadera función de la ley de causa y efecto es educar la conciencia, mostrando con absoluta precisión las consecuencias de cada impulso, emoción o hábito. Cuando uno reconoce que la vida responde fielmente a la calidad de sus pensamientos y decisiones, surge la humildad de examinar el origen de los propios resultados y la sabiduría para sembrar causas nuevas, alineadas con el bien, la belleza y la verdad.
El primer paso para transformar el karma es asumir que toda circunstancia puede ser comprendida y trascendida, no mediante la evasión ni el autoengaño, sino a través de la observación honesta y la corrección inteligente. Cada día, el ser humano es invitado a elegir la calidad de sus pensamientos, la intención de sus palabras y la pureza de sus acciones. Esta elección es la palanca con la cual se puede modificar la trayectoria del destino y crear condiciones más favorables para el crecimiento espiritual. Sin embargo, la inercia de viejos hábitos y la fuerza de tendencias acumuladas durante años, e incluso durante otras vidas, suelen dificultar el cambio inmediato. Por ello, es indispensable cultivar la paciencia, la perseverancia y la fe en la eficacia de la ley. He enseñado a mis discípulos la práctica de la revisión nocturna como un método sencillo y poderoso para enderezar el rumbo cada día. Antes de dormir, siéntese en silencio, repase mentalmente los eventos del día desde el final hasta el principio, observando sin juicio las emociones, palabras y acciones que surgieron. Si descubre momentos de ira, impaciencia, temor o negligencia, no caiga en la culpa ni en el autorreproche, sino imagine cómo debió haber actuado, sintiendo en su interior la corrección como si realmente hubiera sucedido. Este ejercicio, realizado con sinceridad, va reformando gradualmente el subconsciente, disolviendo los viejos patrones y sembrando nuevas tendencias de armonía y rectitud. La oración sincera y la meditación regular actúan como aceleradores del proceso kármico, permitiendo que las lecciones necesarias se asimilen con mayor rapidez y menor sufrimiento. En afirmaciones científicas de sanación, he enseñado que la mente puede ser reeducada por la repetición consciente de pensamientos constructivos, acompañados de fe y sentimiento. Cuando un individuo repite cada mañana y cada noche, con atención plena, «Yo soy hijo de Dios, la paz, el amor y la salud fluyen en mí», va impregnando el subconsciente de una vibración que, con el tiempo, se manifiesta como cambios tangibles en la conducta y en las circunstancias externas. No se debe subestimar la importancia de la acción voluntaria en la creación del karma. Muchos se conforman con desear un cambio o con orar por un milagro, pero dejan de lado el esfuerzo concreto y sostenido que toda transformación requiere. Así como el agricultor no puede cosechar sin preparar la tierra, sembrar y regar, tampoco el aspirante puede esperar frutos nuevos sin modificar de raíz sus hábitos y motivaciones. La ley es inmutable, de lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Gálatas 6, 7. Pero esta aparente severidad encierra una esperanza inagotable. Cada instante es una oportunidad para sembrar causas mejores, para elegir con mayor conciencia, para reparar el daño causado y para avanzar hacia la libertad. La pedagogía del karma no es únicamente individual, abarca también las relaciones familiares, sociales y planetarias. Las naciones, los grupos y la humanidad entera están sujetos a las mismas leyes de siembra y cosecha, y el despertar colectivo depende de la responsabilidad con que cada uno suma su parte en la gran trama de la vida. A través de la reflexión y la oración, el estudiante descubre que no hay acto pequeño ni pensamiento insignificante. Todo contribuye a la corriente general y, por tanto, todo puede ser redimido y elevado mediante la intención correcta. Es natural que, en el proceso de revisión y corrección, surjan momentos de desaliento y duda. La mente, habituada a la repetición de errores, suele resistirse al cambio, y el corazón, marcado por antiguos sufrimientos, a veces desconfía de la posibilidad de renovación. Pero aquí reside la necesidad de la perseverancia y de la fe en la ley, pues la constancia en la meditación, en la oración y en la autoobservación va limpiando poco a poco las manchas del pasado y despertando la fuerza, para crear un destino más noble. Como afirma la Bhagavad Gita, ni el más leve esfuerzo en este sendero se pierde. Nunca hay destrucción de los buenos actos. Invito a cada lector a realizar un sencillo experimento durante los próximos 30 días. Al finalizar cada jornada, dedique 10 minutos a la revisión de los eventos, anotando en un cuaderno las emociones predominantes, las palabras pronunciadas y los actos realizados. Pregúntese, ¿qué causas he sembrado hoy? ¿En qué momentos actué desde la consciencia y en cuáles desde la inercia? ¿Qué puedo corregir y cómo puedo sembrar mejores causas mañana? Esta práctica, sencilla pero poderosa, produce en poco tiempo una claridad nueva,
un sentido de responsabilidad y una alegría serena, pues el ser humano se descubre como colaborador consciente en la obra de la creación, capaz de enderezar el rumbo y de elegir el bien en cada situación. Para acelerar el proceso de maduración kármica, recomiendo también la práctica regular de la meditación, acompañada de afirmaciones y visualizaciones positivas. Cada mañana, antes de comenzar las actividades del día, siéntese en silencio, respire profundamente y repita, con atención y sentimiento: hoy siembro causas de amor, de paz y de servicio. Todo lo que doy regresa a mí multiplicado. Estoy libre de las cadenas del pasado. Cada instante es nuevo y lleno de posibilidades. Imagine cómo, con cada pensamiento y cada acción, va creando un campo fértil para los frutos del bien, la armonía y la sabiduría. No se debe olvidar que la ley de causa y efecto es, en última instancia, una ley de amor. Su propósito no es castigar ni limitar, sino enseñar y liberar. Cada dificultad, cada dolor, cada obstáculo que encontramos en el camino, es una invitación a despertar, a rectificar y a elegir de nuevo. Cuando se comprende esto, la vida deja de ser una lucha contra fuerzas externas y se convierte en un proceso de aprendizaje continuo, donde cada experiencia, por adversa que parezca, puede ser convertida en un escalón hacia una conciencia mayor. Al concluir este capítulo, deseo recordar al lector que el dominio consciente del karma es el arte supremo de la libertad. La responsabilidad no es una carga, sino un privilegio, pues nos permite transformar nuestro destino y colaborar con la ley universal en la creación de un mundo más luminoso. Que cada uno, con humildad y determinación, siembre causas de bondad y de luz, sabiendo que el universo entero responde fielmente a cada elección. Como dice la Bhagavad Gita, el hombre se convierte en aquello que medita constantemente. Y como enseño en mis afirmaciones, hoy elijo sembrar paz, y paz cosecho, hoy elijo sembrar amor, y amor recibo, hoy elijo sembrar comprensión, y comprensión florece en mi vida. Capítulo 5. Dharma, eficacia sin apego en la vida diaria. En el viaje de la realización, llega el momento en que el buscador debe preguntar con total honestidad: ¿cuál es mi deber esencial? ¿Qué tarea, relación o labor constituye mi auténtico Dharma? Aquello para lo que he sido preparado por la vida y la ley universal. Comprender y ejecutar el Dharma no es simplemente cumplir con obligaciones impuestas desde fuera, ni tampoco seguir a ciegas los dictados de la costumbre o la opinión ajena. Es descubrir, a través del autoconocimiento y la escucha interior, la función única y necesaria que nos corresponde en el entramado del mundo y realizarla con alegría, eficacia y desapego. La Bhagavad Gita enseña, de manera clara e inapelable, es mejor cumplir el propio deber, aunque sea imperfectamente, que ejecutar a la perfección el deber ajeno. Esta afirmación encierra una de las verdades más profundas de la vida espiritual. Cada ser humano tiene un campo de acción particular, determinado por sus tendencias, capacidades, circunstancias y aspiraciones. El Dharma no es un uniforme, sino una tarea viva que puede cambiar y refinarse a lo largo de la existencia, pero que siempre exige autenticidad, discernimiento y valor para asumir las propias responsabilidades sin evadir ni proyectar en otros la carga del destino. El cumplimiento del Dharma requiere aprender a trabajar desde el centro, es decir, desde un espacio interior de claridad y propósito, sin dejarse arrastrar por la ansiedad, la competencia desmedida o el deseo de reconocimiento externo. El servicio inteligente no consiste en sacrificarse inútilmente ni en buscar la aprobación de los demás, sino en entregar lo mejor de uno mismo a la tarea presente, con total concentración y sin apego por los resultados. En los Evangelios, Jesús lo expresa con sencillez: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando la acción surge de la conexión con el centro divino, todo se ordena y se multiplica en su tiempo, sin esfuerzo forzado ni desgaste innecesario. Una de las claves para vivir el Dharma es aprender a decidir con paz. La mente inquieta suele vacilar ante cada opción, buscando garantías de éxito y temiendo el error o la pérdida. Sin embargo, quien ha cultivado la meditación y la oración, desarrolla una sensibilidad especial para distinguir la voz del deber verdadero de los impulsos pasajeros o de las presiones externas. Antes de tomar una decisión importante, es necesario aquietar la mente,
retirar la atención de los temores y deseos, y preguntar internamente, ¿esta elección nace del amor, del servicio, de la comprensión, o surge del miedo, la ambición o la imitación? No siempre se obtiene una respuesta inmediata, pero la práctica constante de esta reflexión afina la intuición y permite avanzar con serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. La administración recta del dinero es otro aspecto fundamental del Dharma. El dinero, lejos de ser un obstáculo espiritual, puede convertirse en un instrumento poderoso de servicio, libertad y realización cuando se gestiona con honestidad, generosidad y sabiduría. Enseño a todos los que me escuchan que el dinero debe circular, no estancarse, debe servir al bien común, no alimentar la codicia o el temor. Los hábitos de ahorro inteligente, de gasto moderado y de generosidad prudente preparan el terreno para que la abundancia se manifieste de modo natural y duradero. No se trata de acumular sin medida ni de derrochar sin conciencia, sino de ordenar la economía personal y familiar de manera que cada recurso, por pequeño que sea, se convierta en un canal de bendición. El orden del tiempo es igualmente esencial. En la era moderna, la prisa, la dispersión y la saturación de estímulos han hecho olvidar a muchos la importancia de la pausa, del silencio y de la priorización. Administrar el tiempo es administrar la vida. El estudiante sincero del Dharma aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, a reservar momentos fijos para la meditación, el estudio, el trabajo, la familia y el descanso, evitando la trampa de la multitarea y el activismo vacío. Un horario flexible pero firme, adaptado a las circunstancias reales y revisado periódicamente, es una herramienta invaluable para mantener el propósito sin perder la alegría. Las relaciones humanas constituyen el campo de prueba y de perfeccionamiento del Dharma. Es en la familia, en la amistad, en el trabajo y en la comunidad donde se ponen a prueba la paciencia, la compasión, la honestidad y la capacidad de perdonar. Mantener relaciones luminosas implica hablar con verdad, actuar con justicia, escuchar con atención y corregir con amor. Los conflictos y desencuentros, lejos de ser obstáculos insuperables, son oportunidades para crecer en comprensión, en humildad y en servicio. Enseño a mis discípulos que cada relación difícil es un maestro disfrazado, una invitación a superar el egoísmo y a descubrir nuevas formas de amor y de colaboración. El desapego es la corona del Dharma. Trabajar, amar, servir y decidir desde el centro significa renunciar a la ansiedad por el fruto, a la necesidad de controlar los resultados y a la ilusión de que el éxito o el fracaso dependen enteramente del esfuerzo personal. Como afirma la Bhagavad Gita, realiza la acción sin apego, entregando el fruto a Dios, y alcanzarás la paz suprema. Este desapego no es indiferencia ni resignación, sino confianza en la ley universal, certeza de que cada esfuerzo sincero encuentra su recompensa en el momento adecuado, aunque los resultados visibles tarden en manifestarse. En la ley del éxito he enseñado que la verdadera eficacia nace de la conexión con el propósito más alto, y que el gozo duradero solo se encuentra en el servicio desinteresado. Cuando el Dharma es vivido con alegría y sin apego, la vida entera se convierte en una ofrenda, en una danza armoniosa donde cada acto, por pequeño que sea, contribuye al bien común y a la evolución del alma. Como ejercicio práctico, invito al lector a dedicar unos minutos cada mañana a preguntarse: ¿cuál es mi deber esencial hoy? ¿Cómo puedo servir mejor a mi familia, a mi trabajo, a mi comunidad, a mí mismo? Anote las respuestas que surjan, sin forzar ni juzgar, y durante el día procure actuar en coherencia con ellas. Al finalizar la jornada, revise brevemente si las acciones realizadas nacieron del centro o de la dispersión, del amor o del temor. Esta práctica sencilla, sostenida en el tiempo, conduce gradualmente a una vida de mayor eficacia, paz y propósito. Cierro este capítulo con el recordatorio de que el Dharma no es una carga ni una cadena, sino una invitación a descubrir el sentido más profundo de la existencia y a colaborar conscientemente con la ley universal. La vida diaria, con sus retos y oportunidades, es el escenario sagrado donde se manifiesta el propósito del alma. Quien cumple su Dharma con alegría, rectitud y desapego, experimenta la verdad de las palabras eternas. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Evangelio de Juan.
Capítulo 6. Polaridad y las tres cualidades de la naturaleza. Alquimia emocional. En el recorrido espiritual, resulta esencial comprender la dinámica de la polaridad y las tres cualidades de la naturaleza, conocidas en la tradición del Bhagavad Gita como sattva, rajas y tamas. Estas no son simples conceptos filosóficos, sino estados de conciencia que se manifiestan de manera tangible en cada aspecto de la vida: pensamiento, emoción, alimento, palabra, sueño, compañía y hasta en la forma de entretenernos. El dominio de estas cualidades constituye una auténtica alquimia emocional, pues permite transmutar la agitación en entusiasmo útil y la pesadez en serenidad activa, elevando así la vibración general del ser humano y facilitando su ascenso hacia estados de mayor lucidez y plenitud. En la naturaleza se manifiesta el principio de polaridad en todo: luz y oscuridad, calor y frío, actividad y reposo, placer y dolor. Esta ley es inmutable y no admite excepción, pues sin contrarios no habría experiencia ni evolución posible. En la conciencia humana, la polaridad adopta la forma de tendencias opuestas, impulsos y resistencias que, lejos de ser enemigos a destruir, son fuerzas a integrar y sublimar. La sabiduría radica en observar, comprender y encauzar estos movimientos internos, reconociendo que el exceso de un polo inevitablemente llama al surgimiento de su opuesto. El Yoga Sutras de Patanjali lo expresa así: donde hay agitación, cultiva la calma; donde hay pesadez, cultiva la ligereza; donde hay confusión, cultiva la claridad. Las tres cualidades ogunas constituyen la textura fundamental de la naturaleza y la mente. Sattva representa la claridad, la pureza, el equilibrio y la luz; rajas simboliza la agitación, el deseo, el impulso y el movimiento; tamas significa la inercia, la confusión, la pesadez y la oscuridad. Todos los estados psicológicos y emocionales, así como las condiciones del cuerpo y del entorno, pueden diagnosticarse según el predominio relativo de estas tres fuerzas. La finalidad del crecimiento espiritual es aumentar sattva, emplear rajas como motor creativo y reducir tamas a su mínima expresión funcional. Para diagnosticar el estado vibratorio, el buscador debe observar 5 aspectos esenciales de la vida diaria: alimentación, sueño, palabra, compañía y entretenimiento. Los alimentos frescos, ligeros y naturales elevan sattva, mientras que los excesivamente picantes, pesados o procesados alimentan rajas y tamas. El sueño reparador y suficiente favorece la claridad y la energía estable; el sueño irregular, excesivo o insuficiente genera confusión, irritabilidad y letargo. La palabra amable, verdadera y constructiva purifica la atmósfera mental y eleva el ánimo de quienes nos rodean, mientras que la palabra áspera, crítica o vacía produce agitación o desánimo. La compañía que frecuentamos determina en gran medida la calidad de nuestra vibración. Las personas alegres, sinceras y disciplinadas nos contagian su energía positiva, nos inspiran a superarnos y a mantener la rectitud. Por el contrario, la convivencia habitual con quienes cultivan la queja, el miedo, el chisme o la indiferencia produce una caída gradual en la percepción, la motivación y el propósito. El entretenimiento, finalmente, moldea sutilmente la mente; la música, los libros, las imágenes y los ambientes pueden estimular el crecimiento interior o sumergirnos en la pasividad y el desconcierto. El arte de la alquimia emocional comienza con la observación honesta: ¿qué alimentos predominaron hoy en mi mesa? ¿Cuántas horas y de qué calidad fue mi sueño? ¿Cómo han sido mis palabras? ¿Con quiénes he compartido mi tiempo? ¿Qué imágenes o mensajes he consumido? Anotar las respuestas de manera regular permite descubrir patrones que, de otro modo, permanecerían ocultos. Cuando se detecta un exceso de rajas, agitación, ansiedad, impaciencia, el antídoto no es reprimir la energía, sino canalizarla hacia acciones creativas, ejercicios físicos moderados o tareas útiles y constructivas. La meditación en movimiento, la caminata consciente, la práctica del servicio o la dedicación a un proyecto inspirador permiten transformar la agitación en entusiasmo útil. Por otro lado, cuando predomina tamas, apatía, pesadez, indecisión, tristeza, el remedio no es forzar la actividad de manera artificial, sino introducir, poco a poco, elementos de luz y movimiento suave, mayor exposición a la luz solar,
cambios en la dieta, prácticas de respiración dinámica, contacto con la naturaleza y diálogo con personas de ánimo elevado. En estos momentos, la repetición de afirmaciones positivas, la música armonizadora y la lectura de textos inspiradores constituyen un bálsamo eficaz. La aspiración no es permanecer en un solo estado, sino adquirir la flexibilidad de reconocer cada cualidad y emplearla en el momento oportuno. El sabio no huye de la agitación ni niega la existencia de la inercia, sino que convierte cada estado en un escalón hacia una mayor integración. En la Bhagavad Gita se enseña: aquel que conoce la diferencia entre las cualidades y su conocedor, y no se identifica con el flujo de las gunas, alcanza la libertad. Esta libertad es la meta de la alquimia emocional, pues permite vivir en el mundo, actuar con eficacia, disfrutar de los placeres lícitos y afrontar los dolores inevitables sin perder la serenidad ni la visión del propósito mayor. Como ejercicio práctico, recomiendo al lector iniciar una semana de registro consciente. Cada noche, anote brevemente cómo se ha sentido física y emocionalmente, qué factores parecen haber contribuido a su estado, y qué acciones o hábitos podría modificar para elevar la vibración general. Al cabo de pocos días, se harán evidentes las correlaciones entre el alimento, el sueño, la palabra, la compañía y el entretenimiento, y la caridad del ánimo y la claridad mental. A lo largo del proceso, es esencial recordar que la autoexigencia excesiva puede alimentar rajas, y la autocomplacencia, tamas. El camino medio consiste en cultivar sattva con paciencia, alegría y sentido de humor. La meditación diaria, la respiración consciente y la práctica regular de la gratitud constituyen herramientas insustituibles para purificar la mente, calmar las emociones y estabilizar la energía. Enseño que la verdadera alquimia emocional no consiste en suprimir ni en negar ninguna cualidad, sino en transmutar los excesos, equilibrar los opuestos y mantener la vigilancia amorosa sobre los propios estados internos. Cuando la claridad de sattva predomina, la mente se vuelve un espejo limpio donde se refleja la luz del ser. Cuando la energía de rajas es utilizada inteligentemente, se convierte en impulso de creación y servicio. Cuando la solidez de tamas se mantiene en su justa medida, proporciona la estabilidad necesaria para la perseverancia y el descanso. En conclusión, la comprensión y el dominio de las polaridades y las gunas no solo eleva la calidad de la vida individual, sino que irradia un influjo benéfico sobre el entorno, inspirando a otros a realizar el mismo proceso de transformación. Que cada uno, con humildad y disciplina, observe sus propios estados, practique la alquimia de las emociones y camine con firmeza hacia la libertad interior que prometen las palabras de la Bhagavad Gita. Más allá de las cualidades, el sabio permanece inafectado, alegre en el conocimiento, firme en la ecuanimidad. Capítulo 7. Magnetismo espiritual, palabra, compañía y ambiente. En el entramado de la vida invisible, cada ser humano actúa como un polo magnético que irradia y atrae, consciente o inconscientemente, corrientes de pensamiento, emoción y oportunidad. Este fenómeno, conocido como magnetismo espiritual, no es una superstición ni un recurso retórico, sino una ley precisa, observable por quienes cultivan la atención y la autoconciencia. La atmósfera mental que generamos, por la caridad de nuestra palabra, la compañía que elegimos y el orden del entorno, actúa como un campo invisible capaz de atraer guía, ayuda, circunstancias propicias o, por el contrario, de suscitar obstáculos y resistencias que no encuentran explicación superficial. El principio fundamental de esta ley reside en que cada pensamiento, cada emoción sostenida y, sobre todo, cada palabra, deja una huella vibratoria en el campo sutil que nos rodea. Cuando estas vibraciones son armónicas, sinceras y constructivas, el entorno responde con sincronicidades, encuentros favorables y soluciones inesperadas. Cuando, en cambio, las vibraciones son contradictorias, negativas o dispersas, el campo se vuelve caótico y confuso, reflejando en el exterior el desorden interno. Así lo enseño en la ley del éxito. El hombre se convierte en un imán viviente, atrayendo o rechazando oportunidades según la calidad de sus pensamientos y sentimientos. Uno de los instrumentos más poderosos para moldear este campo es la palabra. El habla consciente es una fuerza de creación y de transformación. Cada frase, cada expresión, puede elevar o hundir la atmósfera mental, abrir puertas o cerrarlas,
fortalecer la fe o alimentar la duda. En los Evangelios se afirma, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, recordándonos que el habla no solo comunica, sino que proyecta la cualidad del alma en el ambiente. Por eso, el sabio cuida de hablar poco y bien, reservando la palabra para cuando es necesaria y útil, evitando la crítica, la queja, la exageración o la charla vacía. El silencio consciente, más que una renuncia, es un acto de magnetismo. Permite ver más, oír mejor y actuar con precisión cuando la palabra se vuelve indispensable. El orden del entorno constituye otro aspecto clave del magnetismo espiritual. La limpieza, la armonía y la belleza del espacio físico en que vivimos o trabajamos no solo son un reflejo de nuestro estado interior, sino un agente activo de elevación o de deterioro del campo mental. Un ambiente ordenado facilita la claridad, la inspiración y la eficacia, mientras que el desorden, la suciedad o la acumulación inútil generan confusión, dispersión y pesadez emocional. Recomiendo a todos los aspirantes dedicar tiempo regular a limpiar y organizar sus espacios, a rodearse de objetos que inspiran, a dejar entrar la luz natural y a mantener la atmósfera fresca y silenciosa. El entorno así preparado se convierte en un verdadero imán de gracia, favoreciendo el recogimiento y la creatividad. La compañía que frecuentamos, conocida en sánscrito como satsanga, es quizá el factor más influyente del campo espiritual. Las personas con las que convivimos habitualmente dejan impresiones profundas en nuestro ánimo, facilitando o dificultando el avance hacia la claridad y el propósito. La compañía de almas sinceras, alegres, disciplinadas y generosas multiplica la fuerza interior, eleva la vibración y nos impulsa a superar los propios límites. Por el contrario, la asociación constante con quienes cultivan la queja, el miedo, el juicio o la superficialidad tiende a contaminar el campo y a hacer más difícil la aspiración. No siempre es posible elegir completamente las relaciones, pero si está en nuestra mano establecer límites, cultivar amistades edificantes y proteger los momentos de recogimiento. El servicio es otro gran imán de gracia. La acción desinteresada, realizada desde el centro y con amor, purifica el campo mental y abre canales de ayuda invisible. Cuando servimos sin esperar recompensa, la ley universal responde multiplicando las oportunidades, los recursos y las ayudas necesarias para nuestro camino. El servicio puede adoptar muchas formas: una palabra de aliento, una tarea realizada con excelencia, un acto de generosidad anónima, una colaboración sincera en el hogar o en la comunidad. El efecto de estas acciones, aunque invisible al principio, se acumula y transforma el ambiente en un espacio propicio para la guía y el crecimiento. Hablar poco, ver mucho y actuar a tiempo constituye la síntesis práctica de esta ley. Hablar poco implica economía de palabras, sinceridad y oportunidad. Ver mucho significa desarrollar la capacidad de observar sin prejuicio, captar las necesidades reales del entorno y detectar las señales de la ley en acción. Actuar a tiempo es responder con prontitud y eficacia cuando la vida lo demanda, sin procrastinar ni precipitarse, confiando en la intuición cultivada por la meditación y el silencio. Enseño que la acción acertada es fruto de la atmósfera mental. Cuanto más ordenado y elevado sea el campo, mayor será la claridad para distinguir el momento justo de intervenir. Sugiero al lector que, durante una semana, preste atención consciente a estos aspectos. Elige una frase positiva para comenzar el día y repítela en voz baja antes de iniciar cualquier actividad importante. Dedica 10 minutos a organizar y limpiar el espacio más utilizado. Observa con quiénes pasas más tiempo y procura cultivar, al menos una vez al día, un momento de silencio y reflexión en soledad. Realiza, además, un acto de servicio anónimo, sin esperar gratitud ni reconocimiento. Registra en un cuaderno cualquier cambio que notes en tu estado de ánimo, en las oportunidades que se presentan o en la calidad de las relaciones. Con el tiempo, descubrirás que el magnetismo espiritual no es una cualidad reservada a los santos o a los grandes maestros, sino una fuerza natural disponible para todo aquel que viva con atención, sinceridad y disciplina. El campo que generamos es la verdadera carta de presentación ante el mundo y el canal por el cual la gracia desciende a la vida diaria. No subestimes el poder de una palabra bien dicha, de un espacio bien ordenado, de una compañía edificante o de un servicio sincero. En ellos se encierra el secreto del magnetismo y de la prosperidad auténtica.
Cierro este capítulo con una enseñanza central de mis escritos. El hombre irradia, por la ley del campo, lo que cultiva en su pensamiento, en su palabra y en sus actos. Por eso, todo lo bueno que se da, regresa multiplicado, toda atmósfera que se crea, acaba por determinar el destino. Que el lector se convierta en un imán viviente de bien, y comprobará por sí mismo la fidelidad de la ley universal. Capítulo 8. Imaginación devocional y oración científica. La imaginación es el taller secreto donde la mente humana modela los acontecimientos de la vida, y el corazón, como artista invisible, imprime en esas imágenes el tono vibratorio que las convierte en realidad manifiesta. Desde tiempos antiguos, los sabios han enseñado que todo lo que el ser humano puede imaginar con claridad, sentir con profundidad y sostener con fe, termina por hacerse carne en el escenario de la existencia. Pero esta verdad, lejos de ser simple fantasía o ilusión piadosa, es una ley operativa de la conciencia, comprobable por todo aquel que practique con disciplina y atención el arte de la imaginación devocional y la oración científica. La imaginación no es un lujo ni un juego mental, es el instrumento con el que el alma participa en la creación, el medio por el cual accedemos a posibilidades que la razón, limitada por la costumbre y la memoria, suele descartar como imposibles. Sin embargo, la imaginación sola, sin el impulso emotivo del corazón y la dirección inteligente de la voluntad, permanece estéril, se disuelve en ensoñaciones sin fruto. Por eso, enseño que el método más eficaz para transformar la realidad comienza con la formación de una escena cumplida, bañada en gratitud, sostenida con serenidad y entregada a la sabiduría superior. El método de la escena cumplida consiste en elegir con precisión un objetivo noble, formular una imagen interna de ese objetivo ya realizado, e imaginarse a sí mismo viviendo la experiencia con todos los sentidos, en un clima de gratitud anticipada. No se trata de forzar la mente, ni de negar los hechos actuales, sino de establecer una nueva referencia vibratoria en el subconsciente, de modo que la ley universal responda, como un eco fiel, a la caridad y la persistencia de esa visión. En afirmaciones científicas de sanación, he enseñado, al afirmar, no estás negando la realidad, sino reeducando el subconsciente para que coopere con el bien superior. La afirmación, entonces, no es un simple acto verbal, sino una instrucción vibratoria, un mandato amoroso que alinea la mente, el corazón y el cuerpo con la solución deseada. El corazón, por su parte, es quien otorga el tono vibratorio a la imagen mental. Si la imaginación está impregnada de duda, ansiedad o escepticismo, la oración pierde fuerza y se disuelve antes de producir efecto alguno. En cambio, si la imagen se acompaña de un sentimiento profundo de gratitud, de confianza y de entrega, la vibración se impregna en el campo sutil y comienza a atraer, por caminos insospechados, las personas, recursos y oportunidades necesarias para su manifestación. Los evangelios expresan este principio con claridad, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11 y 24. La fe es, en esencia, la certeza emocional de que la respuesta ya está dada, aunque los sentidos todavía no la perciban. El arte de orar sin tensión es fundamental para que la imaginación devocional y la afirmación científica produzcan resultados. Muchos buscadores se esfuerzan en orar con intensidad, creyendo que la fuerza de la súplica o la insistencia convencerán a la divinidad de concederles lo pedido. Sin embargo, la tensión es un obstáculo sutil que bloquea el flujo de la gracia. Enseño a todos los aspirantes que la verdadera oración es un acto de comunión serena, una declaración sencilla y firme, seguida de un silencio receptivo en el que se permite que la respuesta llegue por los canales más simples y naturales. Agradecer por adelantado es la señal de una fe madura, la evidencia de que la mente ha soltado el deseo y el corazón se ha alineado con la voluntad superior. En la práctica diaria, recomiendo al lector dedicar unos minutos cada mañana y cada noche a formular una imagen clara de aquello que desea ver realizado: salud, paz, reconciliación, prosperidad, servicio, crecimiento espiritual. Visualice la escena cumplida como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Sienta en el corazón la gratitud y la alegría de haber recibido la respuesta. Afirme con voz suave y serena: gracias, Padre, porque ya está hecho. Todo está bien. Estoy en paz.
Confío en la ley. Después de la afirmación, permanezca unos minutos en silencio, sin esperar nada concreto, abierto a la posibilidad de que la respuesta llegue de formas inesperadas y sencillas. La oración científica no niega la realidad actual, pero tampoco se somete a ella de manera fatalista. Reconoce que todo hecho es transitorio y moldeable, y que la conciencia superior puede, en cualquier momento, reconfigurar las condiciones externas según el nuevo modelo vibratorio. Es necesario recordar que el subconsciente, como campo fértil, acepta las impresiones más vivas y repetidas, y que la perseverancia, más que la intensidad, es la clave del éxito. Por eso, las afirmaciones deben ser simples, breves, positivas y repetidas con sentimiento, no como fórmulas vacías sino como semillas de una nueva realidad. Los resultados de la imaginación devocional y la oración científica se manifiestan de manera gradual y natural. A veces, la respuesta llega como un cambio interno, una paz inesperada, una claridad nueva, una sensación de desapego respecto al problema. Otras veces, la respuesta se traduce en circunstancias externas, la aparición de una oportunidad, la solución de un conflicto, la sanación de una relación o de un síntoma físico. Es fundamental reconocer cada pequeño signo como confirmación de la ley, fortalecer la gratitud y continuar el proceso con humildad y alegría. Enseño a todos los que me escuchan que la gracia divina responde siempre a la oración sincera, pero que la respuesta puede adoptar formas distintas a las esperadas por la mente racional. Por eso, es importante mantener una actitud de apertura, de flexibilidad y de desapego respecto a los resultados. El verdadero milagro no es que todo suceda según el deseo personal, sino que la conciencia se expanda y aprenda a confiar en la sabiduría que gobierna el universo. Como ejercicio final para este capítulo, invito al lector a elegir un objetivo noble, formular una afirmación breve y positiva relacionada con ese objetivo, y repetirla cada mañana y cada noche durante 30 días, acompañada de la visualización correspondiente y del sentimiento de gratitud anticipada. Anote en un cuaderno cualquier cambio, interno o externo, que perciba durante este periodo. Al finalizar el mes, revise los resultados y reflexiones sobre el poder de la imaginación devocional y la oración científica en su propia vida. Cierro este capítulo con la enseñanza esencial de mis afirmaciones. La oración científica es el puente entre el deseo humano y la respuesta divina. Es la certeza de que el bien buscado ya ha sido concedido en el plano invisible y está en camino de manifestarse en la realidad visible. Agradece, confía y permanece en paz. La ley nunca falla. Capítulo 9. Silencio e intuición, la guía que no yerra. El silencio es el crisol en el que la intuición revela su voz, y la vida interior encuentra el cauce para guiar los pasos del buscador por senderos de certeza y claridad. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y demandas externas, aprender a distinguir entre el deseo impulsivo y la intuición serena es una habilidad esencial para quienes anhelan una vida guiada por la ley universal y no por las fluctuaciones de la mente superficial. La mayoría de los errores, decepciones y frustraciones humanas nacen del hábito de reaccionar sin pausa, de confundir la urgencia del deseo con la verdad de la guía interna. Sin embargo, todo aquel que cultiva el arte del silencio y la escucha profunda desarrolla gradualmente la capacidad de acceder a la fuente de sabiduría que reside en el corazón. La diferencia fundamental entre el deseo impulsivo y la intuición serena radica en su origen y en sus efectos. El deseo suele surgir de la carencia, la comparación, el temor o la impaciencia. Su urgencia se expresa como ansiedad, necesidad de gratificación inmediata y tendencia a la sobreestimulación. La intuición, en cambio, brota de la quietud interior, se manifiesta como una certeza sin tensión, una claridad libre de expectativas y una paz que no depende del resultado. El Yoga Sutras de Patanjali señala: cuando la mente se aquieta, la verdad se revela espontáneamente, sin esfuerzo ni conflicto. La intuición no grita ni demanda, susurra en lo profundo, confirma con serenidad y se sostiene en el tiempo aunque las circunstancias externas cambien. Los hábitos de silencio son la base para abrir este canal de guía interior. No se trata de imponer un mutismo forzado, sino de crear pausas breves y frecuentes a lo largo del día, en las que la mente se retire del ruido externo y se sumerja, aunque sea por unos minutos, en el recogimiento y la respiración suave.
Enseño a mis discípulos a practicar estos instantes de silencio en cualquier circunstancia, antes de responder una pregunta, al comenzar una tarea, al salir o entrar en casa, después de una conversación importante. Durante estas pausas, se recomienda dirigir la atención al ritmo natural del aliento, sintiendo cómo cada inhalación y exhalación disuelve la tensión y prepara el terreno para una percepción más fina y directa. La escucha en el corazón es el arte de conectar la atención con el centro espiritual, ese espacio profundo donde la mente no discute ni analiza, sino que contempla y recibe. No hay que buscar palabras ni visiones grandiosas, la intuición suele manifestarse como una impresión sutil, una imagen fugaz, un presentimiento sin causa aparente o una inclinación persistente hacia una opción concreta. En susurros de la eternidad he escrito, en el silencio, tu voz se convierte en mi guía, y la luz de tu sabiduría ilumina mi senda. Es esta voz, silenciosa pero poderosa, la que ha dirigido los grandes pasos de los hombres y mujeres que han dejado huella de luz en la historia. Las señales de confirmación de la intuición genuina son claras y objetivas. La paz profunda es la más inequívoca, cuando una decisión, por difícil o arriesgada que parezca, se acompaña de una tranquilidad interior, de la ausencia de conflicto mental y de una confianza serena en el proceso, es señal de que la guía proviene del centro y no del deseo egoísta. La claridad es otra confirmación, la mente deja de oscilar entre alternativas, los argumentos se ordenan y surge una comprensión que no necesita ser defendida ni justificada ante los demás. Finalmente, la oportunidad adecuada se manifiesta como una confluencia de circunstancias, la aparición inesperada de recursos o personas que facilitan el avance sin fricción ni obstáculos forzados. Para tomar decisiones mayores con calma y sin dramatismo, recomiendo una disciplina sencilla pero poderosa. Ante cualquier elección importante, reserve un tiempo de retiro, desconecte los dispositivos electrónicos, respire profundamente y lleve la atención al corazón. Formule la pregunta con humildad y sin ansiedad por la respuesta, permanezca en silencio, atento a las sensaciones y a las impresiones que surjan, y no actúe inmediatamente. Espere, observe cómo evoluciona la sensación en el transcurso de horas o días, y confíe en que la claridad llegará en el momento justo. Si al pensar en una opción siente paz, ligereza y una ausencia de prisa, esa es la señal. Si, por el contrario, surge inquietud, duda, necesidad de convencer o de justificar, conviene esperar y continuar en el silencio hasta que la certeza se consolide. En la vida diaria, integre el hábito de las pausas silenciosas y la respiración suave como práctica regular. Al comenzar el día, dedique unos minutos al silencio y la oración, que hoy mi mente sea clara, mi corazón esté abierto y mi intuición me guíe en cada paso. Al finalizar la jornada, repase los eventos, identifique los momentos en que actuó impulsivamente y los que fluyeron con naturalidad y paz. Este registro sincero es la base del autoconocimiento y el terreno fértil donde crece la guía interna. El cultivo del silencio no es un lujo ni una evasión, sino una necesidad para todo aquel que desee vivir con autenticidad y eficacia. Quien aprende a escuchar en el corazón, a distinguir la voz de la intuición de los impulsos pasajeros, se convierte en un colaborador consciente de la ley universal, capaz de elegir y de actuar en armonía con el propósito mayor. Las palabras del sabio son claras, la intuición es la voz de Dios en el alma humana, quien la sigue no yerra el camino. Capítulo 10. Prosperidad del alma, orden, utilidad y gozo. La prosperidad auténtica es mucho más que la simple acumulación de bienes materiales o la obtención de logros visibles. Es la expansión natural de la utilidad y del gozo que brotan de un alma alineada con la ley universal. Un estado de plenitud en el que el orden mental, la excelencia en el trabajo, la administración sencilla y la generosidad discreta se entrelazan para formar una vida fecunda, equilibrada y profundamente significativa. Enseño que la verdadera prosperidad comienza con el reconocimiento de la propia utilidad, es decir, con la disposición a poner los talentos, recursos y habilidades al servicio de un bien mayor, sin caer en la trampa de la comparación ni en la esclavitud de la competencia. La utilidad no debe ser confundida con la sobrecarga ni con el sacrificio estéril. El alma prospera cuando encuentra un cauce adecuado para expresar sus dones y cuando el trabajo cotidiano se convierte en un medio de crecimiento, de aprendizaje y de servicio. La excelencia en el trabajo no implica perfeccionismo ni obsesión por los resultados,
sino dedicación consciente, atención al detalle, compromiso con la mejora continua y apertura a la inspiración que surge del contacto con la inteligencia superior. En la ley del éxito afirmo, el hombre que trabaja con alegría, con un sentido de utilidad y con amor a la perfección, inevitablemente atrae el éxito y la abundancia, pues se convierte en canal de la energía creativa universal. El orden mental es el fundamento sobre el que se edifica toda prosperidad. Una mente caótica, saturada de preocupaciones, resentimientos o deseos contradictorios, bloquea el flujo de la abundancia y dispersa los recursos interiores y exteriores. Por eso, recomiendo a todos los buscadores la práctica diaria de la meditación, la revisión periódica de metas y prioridades, y el cultivo de pensamientos constructivos y afirmaciones positivas. El orden no es una imposición rígida, sino un hábito amoroso que permite que cada cosa ocupe su lugar, que las ideas fluyan con claridad y que el tiempo y la energía se administren de modo eficiente y armónico. La administración sencilla es el arte de gestionar los recursos, dinero, tiempo, energía, sin caer en la avaricia ni en el despilfarro, en la austeridad extrema ni en el derroche sin sentido. La prosperidad no consiste en privarse de lo necesario ni en buscar la acumulación por miedo al futuro, sino en usar sabiamente lo que se tiene, compartir con alegría y mantener la confianza en que la ley responde a la generosidad con generosidad, al orden con multiplicación, a la gratitud con nuevas oportunidades. Sugiero llevar un registro sencillo de ingresos y egresos, establecer un presupuesto realista y reservar siempre una parte para el ahorro y otra para el donativo discreto. Estas prácticas, realizadas con regularidad, establecen un clima vibratorio propicio para la abundancia estable y la paz mental. La generosidad discreta es uno de los secretos mejor guardados de la prosperidad duradera. Dar sin ostentación, sin esperar reconocimiento y de acuerdo con las posibilidades reales, purifica el corazón y mantiene abierto el canal por el que la abundancia fluye de regreso. En la Bhagavad Gita se enseña, el que da con fe, de buen ánimo y sin buscar recompensa, recibe multiplicado lo que entrega. La generosidad auténtica no empobrece ni agota, sino que enriquece a quien la practica, eleva la vibración de todo el entorno y siembra semillas de prosperidad en el campo invisible de la vida. Convertir el talento en servicio y el servicio en sustento es el arte mayor de la prosperidad. Todo ser humano posee dones únicos, habilidades naturales o adquiridas que pueden ser orientadas hacia el bien común. El secreto es descubrir esos talentos, cultivarlos con esmero y ofrecerlos en contextos donde su utilidad sea reconocida y valorada. El servicio inteligente, realizado con alegría y excelencia, tarde o temprano se transforma en sustento digno suficiente, sin necesidad de manipulación ni de esfuerzo excesivo. No es necesario sentir culpa por recibir compensación, ni caer en el extremo de buscar solo el beneficio material. El equilibrio se logra cuando el deseo de servir y el derecho a recibir se integran en una dinámica fluida y natural. Los excesos, tanto de actividad como de pasividad, tanto de apego como de desapego, constituyen obstáculos para la prosperidad del alma. Trabajar sin descanso, obsesionarse con el resultado o sacrificar la vida personal por una idea abstracta de éxito termina por vaciar el gozo y enfermar el cuerpo y la mente. Por otro lado, el temor a destacar, la falta de confianza en el propio valor o la tendencia a minimizar las propias capacidades impiden que la prosperidad se manifieste en su plenitud. La sabiduría consiste en reconocer los propios límites, cuidar de la salud física y emocional, celebrar los logros y aprender de los fracasos, manteniendo siempre una actitud de gratitud y de apertura a la vida interior. La prosperidad, en su sentido más elevado, es una expansión del gozo y de la utilidad, un estado en el que cada día ofrece oportunidades para aprender, crecer, compartir y servir. No se mide solo en términos de bienes acumulados, sino en la caridad de las relaciones, en la paz interior, en la satisfacción por el trabajo bien hecho y en la capacidad de disfrutar de las cosas simples y esenciales. Recomiendo al lector dedicar, al final de cada jornada, unos minutos para repasar los momentos en que se sintió útil, agradecido, alegre o inspirado, y para identificar áreas en las que puede mejorar el orden, la generosidad o la excelencia. En la ley del éxito he escrito, el éxito y la prosperidad no son privilegios de unos pocos elegidos,
sino el resultado natural de una mente ordenada, un corazón generoso y un trabajo bien orientado. Busca primero la utilidad y el gozo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el lector haga de estas palabras una guía para su vida diaria, y comprobará por sí mismo la fidelidad de la ley universal. Capítulo 11. Sanación integral. Prana, descanso y palabra curativa. La sanación integral es la expresión viva de la unión entre cuerpo, mente y espíritu. Una armonía que solo se alcanza cuando se comprende que el cuerpo físico es, en todo momento, el espejo de la mente y el instrumento de la conciencia. Enseño que no existe separación real entre pensamiento y biología. El cuerpo escucha cada emoción, cada creencia, cada palabra interna o pronunciada, y responde fielmente, manifestando en sus células el clima vibratorio predominante. Por eso, el arte de sanar no puede limitarse a tratar los síntomas externos ni a buscar soluciones inmediatas en el plano físico. Requiere una reeducación consciente de las raíces mentales y energéticas de toda experiencia de salud o enfermedad. El aliento es la puerta maestra de la sanación, pues el prana, la energía vital que sostiene la vida, circula y se renueva por medio de la respiración consciente. Todo estado de agitación, miedo o desaliento se refleja en un aliento corto, irregular o superficial, que agota el sistema nervioso y debilita la resistencia natural del organismo. Por el contrario, la respiración profunda, pausada y consciente, practicada varias veces al día, restaura la calma interior, reequilibra el sistema nervioso autónomo y despierta reservas insospechadas de vitalidad. Recomiendo al lector comenzar y terminar cada jornada con ejercicios simples de respiración. Inhale contando hasta 4, retenga el aire contando hasta 4, exhale contando hasta 4, y permanezca sin aire contando hasta 4 más. Esta práctica, realizada durante 5 a 10 minutos, disuelve la tensión acumulada y prepara el terreno para la autosanación. El descanso es otro pilar indispensable para la recuperación integral. El sueño reparador, la pausa consciente en medio del trabajo, el retiro periódico del bullicio y la exposición moderada a la luz natural favorecen los procesos de reparación y renovación de todas las funciones corporales. El exceso de trabajo, el insomnio o la sobrecarga de estímulos digitales crean un estado de alerta crónica que deteriora las defensas y hace al organismo vulnerable a toda clase de dolencias. Enseño que la higiene del sueño y la atención deliberada a los ciclos de vigilia y reposo son parte esencial de todo programa de sanación. Antes de dormir, apague los dispositivos, ventile el cuarto, practique la respiración consciente y repita una afirmación serena: mi cuerpo descansa en la paz divina. La salud se restaura en cada célula mientras duermo. La palabra, tanto interna como externa, es agente activo de salud o de enfermedad. Cada pensamiento de amor, gratitud y confianza refuerza el equilibrio fisiológico y estimula la regeneración. Cada expresión de temor, rencor o autoacusación interrumpe los procesos de reparación y crea un campo propicio para el desgaste y la disfunción. En afirmaciones científicas de sanación he escrito: las células del cuerpo obedecen las órdenes de la mente consciente. Alimenta tu mente con pensamientos de salud, vitalidad y armonía, y tu cuerpo reflejará esa verdad. Por ello, la práctica regular de afirmaciones, pronunciadas en voz baja o mentalmente, es uno de los medios más eficaces para reeducar tanto los hábitos mentales como los patrones biológicos. Sugiero elegir 2 o 3 afirmaciones positivas y repetidas a diario. La salud divina fluye en cada célula de mi ser, mi mente es clara, mi cuerpo es fuerte, mi espíritu está en paz, me abro a la restauración completa aquí y ahora. La higiene de la atención consiste en observar con detenimiento las imágenes, palabras y emociones que se permiten ingresar y permanecer en la mente a lo largo del día. El entorno digital, las conversaciones, la música, las noticias y el diálogo interno ejercen una influencia directa sobre el clima interior y, por consiguiente, sobre la salud física y emocional. Recomiendo establecer periodos de silencio, practicar el discernimiento en el consumo de información y cultivar espacios de belleza, naturaleza y oración que eleven el ánimo y fortalezcan el campo energético. Un programa personal de recuperación debe integrar descanso adecuado, trabajo equilibrado, alimento simple, espacios de silencio y oración cotidiana. El alimento sencillo,
fresco y natural facilita los procesos de asimilación y eliminación. La reducción de azúcares y estimulantes, el aumento de frutas, verduras y agua pura contribuyen al bienestar general y a la claridad mental. El trabajo debe ser realizado con atención plena, evitando la multitarea y el exceso de obligaciones innecesarias. Cada día debe incluir momentos de quietud, meditación y gratitud, aunque solo sean unos minutos, pues la regularidad en la práctica vale más que la duración esporádica. El silencio y la oración constituyen el núcleo espiritual del proceso de sanación. En los evangelios se lee: «Ve a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». La oración profunda, más que un ruego desesperado, es una comunión tranquila y confiada con la fuente de toda vida, una entrega del problema a la inteligencia superior y una apertura a la guía y la restauración que solo pueden surgir en el clima de fe y serenidad. Sugiero al lector diseñar un horario semanal que incluya, de modo realista, periodos de descanso ininterrumpido, actividades laborales organizadas por prioridad, alimentación consciente, respiración y afirmaciones, silencio y oración. Lleve un registro diario de sensaciones físicas, estados de ánimo y calidad del sueño, y ajuste el programa según los resultados observados. Recuerde que la constancia, la paciencia y la apertura al misterio son los aliados más seguros en el camino de la sanación. Al cerrar este capítulo, reitero que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el resultado natural de una vida en armonía con la ley universal, una integración consciente de cuerpo, mente y espíritu. La sanación integral es posible para todo aquel que la busque con sinceridad, disciplina y confianza en la respuesta amorosa de la vida. Que el lector haga suya la afirmación esencial: la luz divina restaura y renueva cada célula de mi ser. Soy salud, soy vida, soy plenitud. Capítulo 12. Disciplina, sublimación y gracia, camino del discípulo. La disciplina, lejos de ser una imposición rígida o una renuncia forzada, es el arte de cuidar amorosamente la energía vital y de dirigirla hacia los fines más elevados del alma. En la senda espiritual, la disciplina es la guardiana de la libertad, el soporte silencioso sobre el cual florecen la claridad, la creatividad y la paz duradera. Enseño a todos los que buscan el dominio de las leyes universales que la disciplina verdadera no es castigo ni represión, sino una organización inteligente del tiempo, de los hábitos y de la intención, realizada con ternura hacia uno mismo y con respeto hacia el misterio de la vida. El camino del discípulo exige comprender que cada pensamiento, emoción y acto consume o multiplica energía. La mente dispersa, el deseo fluctuante, los hábitos desordenados agotan la reserva vital y dificultan toda aspiración profunda. Por ello, la primera disciplina es la vigilancia interior, observar los momentos en que la energía se fuga en preocupaciones inútiles, en palabras vacías o en entretenimientos sin propósito. Esta observación, lejos de engendrar culpa, despierta la conciencia y permite tomar decisiones más lúcidas sobre cómo emplear el don de la vida. La regularidad en la meditación, la constancia en el ejercicio físico moderado, la alimentación sencilla y el respeto a los ritmos naturales del cuerpo constituyen la base sobre la cual se apoya todo progreso sostenido. La sublimación del impulso creador es un aspecto esencial en la vida del discípulo. El ser humano posee una energía profunda y potente que, cuando se orienta fieramente hacia la satisfacción inmediata, produce placer pasajero y agotamiento, pero cuando es sublimada, se convierte en claridad mental, en inspiración creadora y en compasión activa. Las enseñanzas de Kriya Yoga explican que el aliento y la atención pueden elevar esta fuerza hacia los centros superiores de la conciencia, transformando el deseo en devoción, la ansiedad en servicio y la inquietud en creatividad fecunda. Este proceso no requiere represión ni negación, sino comprensión y dirección amorosa, cultivada por la práctica constante y por la humildad de aceptar los altibajos del camino. La adopción de votos realistas y rutinas sostenibles es clave para evitar el autoengaño y la frustración. No es necesario imponerse metas grandiosas ni disciplinas extremas, basta con seleccionar unos pocos hábitos esenciales y cumplirlos con fidelidad, una hora fija para la meditación diaria, una lista breve de tareas prioritarias, periodos regulares de silencio, momentos de gratitud y revisión al final de cada jornada.
Los grandes cambios surgen de la perseverancia en lo pequeño, de la acumulación de esfuerzos cotidianos que, como gotas de agua, van modelando el carácter y la voluntad. La guía de maestros probados es un don invaluable para quien anhela avanzar sin extravíos. El discípulo maduro busca la compañía y la enseñanza de quienes han recorrido el sendero con honestidad y amor, acepta la corrección con humildad y pone en práctica las instrucciones recibidas, confiando en la sabiduría que se transmite a través de la experiencia viva. En la Bhagavad Gita se afirma: acude a los sabios, interrógales con humildad, sírveles con devoción y escucha sus palabras con atención. Esta actitud de apertura facilita el crecimiento y protege de los errores propios de la soledad o del orgullo. La gracia es la coronación del esfuerzo, es ese don inesperado que llega cuando el alma, después de haber puesto de su parte con sinceridad y constancia, se abre a recibir más de lo que podía imaginar o pedir. La disciplina prepara el terreno, pero la gracia es la lluvia que fecunda la semilla y produce el fruto. En los evangelios se enseña: a todo aquel que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. La gracia no anula el esfuerzo, sino que lo corona y lo trasciende, llenando de sentido y de gozo el camino. La meta del discípulo es la paz estable, el amor impersonal y la eficacia silenciosa. La paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de la conexión íntima con la fuente, el amor que no pide ni exige, sino que se da y se multiplican en servicio, la eficacia que actúa sin ostentación, logrando resultados a través de la armonía y no de la lucha. El fruto de la disciplina, la sublimación y la gracia es una vida de plenitud, en la que cada acto, por pequeño que sea, participa del orden cósmico y contribuye a la obra de la creación. Como ejercicio final, invito al lector a elegir un hábito o voto sencillo, sostenible y significativo, y a cumplirlo con regularidad durante 40 días. Que lo acompañe de una oración breve al iniciar y al cerrar el día, que la disciplina sea mi aliada, que mi energía se eleve hacia la luz, que la gracia me colme más allá de mis esfuerzos. Al concluir este periodo, observe los cambios producidos en su ánimo, en sus relaciones, en su creatividad y en su paz interior. Recuerde que el camino del discípulo no es un sendero de renuncias estériles, sino una vía de liberación, gozo y expansión. Cierro este capítulo y este ciclo de enseñanzas con la convicción de que todo ser humano puede experimentar la realidad de la gracia, si cultiva la disciplina con amor y orienta el impulso creador hacia la claridad y el servicio. Permanece en mí y yo en ti, dice el Maestro en los Evangelios. Que cada lector haga de la disciplina un puente hacia la gracia, y de la gracia, el fundamento de una vida nueva, silenciosa y eficaz en el bien.